En esta clase de la semana 7 de la asignatura Sistemas Psicológicos 2 vamos a continuar viendo algunas de las técnicas que tienen que ver con todo lo relacionado con la primera generación de las terapias, que recordemos que son las terapias netamente comportamentales. Y veremos algunas porque en este tema se profundizará en la asignatura Procesos Psicológicos Básicos 3, pero aquí damos un brochazo grande para que entendamos cómo estas técnicas se utilizan para la modificación de la conducta. En la clase anterior se pudieron apreciar las técnicas de creación de conductas. Hoy nos vamos a enfocar en las técnicas de mantenimiento de conductas y técnicas de extinción de conductas. Por supuesto, cuando hablamos de técnicas de creación y mantenimiento, por lo general nos referiremos a las conductas adaptativas, mientras que cuando hablemos de técnicas de extinción de conductas, estaremos hablando de aquellas que son desadaptativas. Por lo general digo porque en ocasiones podemos utilizar este tipo de comprensión sobre la creación y mantenimiento para hablar de conductas desadaptativas, no con la lógica de crearlas y mantenerlas, sino para entender cómo se crearon y se mantuvieron en el pasado de esa persona. Pero hablaremos por lo general de creación y mantenimiento solo en conductas adaptativas y de extinción en conductas desadaptativas. Para lo cual nos estaremos basando en esta pregunta problemática. ¿Son efectivas las terapias comportamentales o de primera generación? Este asunto de la efectividad pues depende de muchos factores, como la edad, el tipo de caso, la estructura de personalidad del sujeto, y por lo general pues está bien conocido por nosotros que aunque estas técnicas son validadas científicamente y pueden funcionar a cualquier edad, pues suelen emplearse mucho en el entrenamiento de padres de familia para la intervención de niños. No porque en adolescentes y en adultos no puedan aplicarse, de hecho se puede hacer sin ningún problema, pero en este tipo de poblaciones, pues en muchas ocasiones se utilizan terapias ya de segunda generación por el nivel de desarrollo cognitivo de los sujetos. Y terapias de primera generación, por la misma razón, más en población infantil. Pero pues la efectividad está dada por la validación científica que tienen todas estas técnicas. Y recordemos también algo muy importante, y es que la pretensión del conductismo no es en ningún momento manipular al otro. La intención del conductismo, como muchas otras terapias de otros sistemas psicológicos, es mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, es un desafortunado mito el hecho de que se piense que el conductismo pretende manipular solamente la conducta del otro a conveniencia de quien utiliza las técnicas. Y si esto fuese así, pues no sería una aplicación ética del conductismo. El conductismo busca el bienestar de la persona que se está interviniendo y de su núcleo familiar, de sus núcleos más cercanos, y por lo tanto este es un enfoque ético del empleo de este tipo de técnicas. Vamos entonces a basarnos en el libro Análisis Conductual Aplicado del doctor Rodrigo Rodas Valencia, quien fuera nuestro profesor de todas estas temáticas en el pasado. Y recuerden que estamos realizando un trabajo complementario con décimas adicionales para la evaluación 2. Bien, entonces iniciamos con las técnicas de mantenimiento de conductas. Son solamente algunas de ellas
y veremos los programas de razón y de intervalo en una primera instancia y luego nos iremos a los programas tándem. Arranquemos con los programas de razón y de intervalo. Cuando abordamos la temática desde el libro de Rodrigo, encontramos que los programas de razón y de intervalo están dentro de una gran categoría que se llaman programas de reforzamiento simple. Resulta que estos programas de reforzamiento simple utilizan dos tipos de variables. Uno es la frecuencia y la otra es el tiempo. Cuando hablamos de programas de razón, estamos hablando del número de repeticiones o la cantidad de veces que se presenta la respuesta. Mientras que cuando hablamos de programas de intervalo, estamos hablando del tiempo que transcurre entre las respuestas. Es decir, en los programas de razón lo más importante es la cantidad de veces que se emita la respuesta, mientras que en los programas de intervalo lo más importante es el tiempo que se utiliza como criterio para la emisión de las respuestas. En ambos casos hay emisión de respuestas, pero en los programas de razón es más importante la cantidad de las mismas de acuerdo al criterio que escoja el terapeuta o quien esté interviniendo. Y en los programas de intervalo, lo más importante, a pesar de que hay emisión de respuestas, es el criterio del tiempo que transcurre. Ya veremos cómo funciona esto. Entonces, arranquemos con los programas de razón. En ambos casos, en programas de razón y de intervalo, hay dos tipos de modalidad. Unos que son los fijos y otros que son los variables. Entonces, yo puedo tener unos programas de razón y puedo tener unos programas de intervalo y en ambos casos la razón y el intervalo pueden ser fijas o pueden ser variables. Vamos a graficarlo con estas líneas para que podamos entender bien la diferencia entre los tipos de programas de razón y de intervalo. A ver, agrupemos estos, los movemos un poquito. Bien, entonces, decimos que en los programas de razón nos referimos a la cantidad de repeticiones de la conducta, mientras que en los programas de intervalo nos referimos a el tiempo entre repeticiones. El tiempo entre emisión de la conducta. Bien, entonces tenemos programas de razón y programas de intervalo. Entonces hay programas de razón fija y programas de razón variable. Y programas de intervalo que a su vez también pueden ser fijos o pueden ser variables. Ya veremos entonces en qué se diferencian. Vamos con programas de razón fija.
Entonces, en los programas de razón fija, quien está interviniendo la conducta, el terapeuta conductual, lo que determina es un número de respuestas, el criterio es un número X de respuestas, y luego de esa cantidad de respuestas se entrega el reforzamiento, se suministra el reforzamiento. Por eso vemos acá, en esta gráfica, si el número de respuestas están representadas por un puntico, quiere decir que el criterio de este programa de razón fija es de 3. O sea, yo le digo a la persona, debes emitir 3 veces la respuesta. Y cuando la emitas 3 veces, entonces obtendrás tu refuerzo. Como hemos dicho que pues este tipo de técnicas se utilizan en niños, entonces vámonos al medio escolar. En el medio escolar se emplean mucho estas técnicas y encontramos, por ejemplo, el caso de niños que no saludan a los demás compañeritos. Entonces el profesor o la profesora le dice, bueno, cuando saludes a 3 de tus compañeros, entonces te doy esta carita feliz. La carita feliz es el refuerzo. Supongamos que esa carita feliz es auténtica, potente y contingente para ese niño. Es decir, considera esa carita feliz como un refuerzo. Es de gran intensidad ese refuerzo. Y se lo vamos a suministrar inmediatamente. Emita esa razón fija de 3 saludos. Entonces el profe pone a la entrada del salón al niño y los compañeritos van entrando y de pronto él saluda a un primer niño. Ok, no le decimos nada. Pero saluda al segundo niño. Listo, todavía no le decimos nada. Y saludó al tercer niño. Ok, como ya contamos 3 emisiones de la conducta, entonces vamos a suministrarle esa carita feliz. Luego el niño vuelve a saludar a otro compañerito. No pasa nada. Luego a otro compañerito. No pasa nada. Y luego a otro compañerito. Volvió a saludar a otros 3. Como emitió otra vez 3 veces la conducta, pues entonces le suministro su carita feliz. Eso es razón fija. Es decir, yo establezco como terapeuta cuál es el criterio. Si es una vez, si son 2 veces, si son 3 veces, y luego de que el sujeto emita esa cantidad de veces, ese criterio que representa la cantidad de veces que debe emitir la conducta, pues yo le suministro el refuerzo. ¿Por qué se utiliza tanto en creación de conductas? Normalmente en creación de conductas, cuando la conducta no está instaurada, supongamos en este caso del saludo, yo normalmente no arrancaría con una razón fija de 3, sino con una razón fija de 1. Como el niño no saluda, pues con que salude una vez puede ser suficiente. Entonces yo espero que el niño salude a alguno de los compañeros y suministro la carita feliz. Estoy muy pendiente. Si de pronto volvió a emitir la conducta y saludó a otro compañerito, vuelvo y suministro la carita feliz. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una razón fija de 1 y cada vez que el sujeto emita una vez la conducta, pues yo lo refuerzo. Listo, supongamos que el niño ya está saludando con cierta frecuencia a los compañeritos. Entonces yo aumento la razón fija. Y entonces ya no será cada una única vez que salude a los amiguitos, a los compañeritos, sino que será razón fija 3. Yo puedo saltar de razón fija 1 a razón fija 3. Entonces cuando salude a 3 compañeritos, cuando emita 3 veces esa conducta de saludo, yo lo refuerzo. ¿Qué provoca esto? Que la conducta se incremente, que la conducta se vuelva más frecuente. Entonces, entre más vaya subiendo yo el criterio, más lejano va a estar el reforzamiento, porque yo puedo tener luego un criterio no de 3, sino de 5. Entonces, cuando salude 5 compañeritos,
yo le suministro el refuerzo. Y como sabemos que el sujeto busca activamente el refuerzo, lo que va a tender a hacer es que cuando yo le subo el criterio de esta razón fija, pues entonces el niño va a tender a saludar con mayor frecuencia. Eso es razón fija. Yo establezco como terapeuta cuántas veces debe el sujeto emitir la conducta para poder suministrarle el comportamiento. Entonces vamos a ubicar esto acá. Se determina cuántas conductas debe emitir el sujeto para recibir el reforzamiento. Bien. Esto es en razón fija. Muy bien. Vámonos a razón variable. Recuerden que en razón variable ya el criterio se modifica. Cuando nos vamos acá a la referencia que nos hace Rodrigo de razón variable, ¿dónde está? Se me perdió. Razón fija. Ok, razón variable. Lo puede mirar en la página 133. Entonces, en el programa de razón variable, el criterio de la cantidad de veces que el sujeto debe emitir la conducta, emitir la respuesta, es aleatorio. Es decir, el sujeto ya no va a saber cada cuántas veces se le va a suministrar el reforzamiento. Volvamos al caso del ejemplo del niño. El niño saludó una vez, listo, puede ser que yo haya arrancado con una razón fija de 1, pero ya haya subido el criterio de razón fija hasta 5, como lo decíamos ahorita. Y cada 5 veces yo estoy reforzando al niño. Cada 5 saludos yo refuerzo al niño. Hasta ahí iba en razón fija. Pero ahora voy a entrar en razón variable. ¿Qué quiere decir esto? El niño no va a saber cada cuántas veces yo le voy a suministrar el reforzamiento. Entonces puede ser que el niño saludó 2 veces y yo suministro el reforzamiento. Pero luego saludó una vez y yo suministro el reforzamiento. Pero luego yo cambio el criterio a 5. Entonces espero que salude 5 veces y suministro el reforzamiento. Y luego el niño saludó, cambio el criterio yo a 3 y espero que salude 3 veces y suministro el reforzamiento. ¿Ok? Entonces, aquí el sujeto no va a saber cada cuánto se le va a reforzar. Pero yo como terapeuta sí voy cambiando el criterio. Normalmente utilizo razón variable después de que he utilizado razón fija. Aquí hay un ejemplo que está representando la conducta otra vez con puntos y el reforzamiento con asteriscos. ¿Por qué es razón variable? El sujeto no, a diferencia de la razón fija, el sujeto no va a saber cada cuántas conductas yo voy a suministrar el reforzamiento. Entonces supongamos que yo como terapeuta, volviendo al ejemplo del saludo, voy a utilizar un criterio de razón variable. Entonces, listo, primero digo, bueno, ahora el criterio va a ser una conducta. Entonces, el niño saludó una vez, emito el reforzamiento. Luego cambio el criterio y digo, bueno, ahora voy a esperar a que sean 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 saludos, suministro el reforzamiento. Ahora voy a cambiar el criterio a 3. Saludo 1, 2, 3 veces, suministro el reforzamiento. Luego cambio el criterio a 4. 1, 2, 3, 4 saludos, suministro reforzamiento. Ahora cambio el criterio a 2. 1, 2 saludos, suministro reforzamiento. ¿Por qué digo que normalmente utilizo primero razón fija y luego razón variable? Porque la razón fija me sirve para instaurar la conducta que no se está emitiendo, es una conducta nueva que yo quiero instaurar en el repertorio de respuestas del sujeto, y es muy efectiva para arrancar con esa instauración de la conducta.
Pero luego de que la conducta ya está instaurada, entonces utilizo razón variable para que con esa variabilidad el sujeto aumente todavía más la frecuencia de la conducta. Luego de que yo ya instauro la conducta con la razón fija, me voy a razón variable y esto va a volver todavía más frecuente la conducta. Entonces, en la razón fija se determina cuántas conductas debe emitir el sujeto para recibir el reforzamiento, mientras que en la razón variable el criterio ya no es tanto la cantidad predeterminada de emisiones de conducta, sino que las conductas que debe emitir el sujeto, mejor la cantidad de conductas que debe emitir el sujeto para recibir el reforzamiento va cambiando aleatoriamente. Aquí si sabe el sujeto, o normalmente le decimos, puede que no le digamos. Yo podría hacer esto sin decirle al niño, cada 3 veces que saludes a tus amiguitos te va a reforzar. Puedo no decirle, simplemente yo lo tengo presente, yo cuento como terapeuta el número de veces y lo hago cada 3 veces, supongamos, en razón fija. Y luego me voy a razón variable y ya no va a ser cada 3 veces, sino cada 1, cada 5, cada 2, cada 4. Bueno, voy modificando aleatoriamente el criterio. Entonces, esta razón fija se utiliza con mucha frecuencia para instaurar conductas nuevas que no están en ese repertorio conductual, y la razón variable cambia luego de que ya he instaurado esas conductas. Entonces utilizo ese criterio de aleatoriedad para volver todavía más frecuente la conducta, para que se presente con mucha más frecuencia esa conducta. Bien. Ahora vámonos para los programas de intervalo. Listo. Vámonos para los programas de intervalo. Ok. También pueden ser, como lo hemos puesto en esta gráfica, en esta representación gráfica, también pueden ser fijos o pueden ser variables. Vamos a correr esto un poquito que no nos quede tan pegado. Bien. Entonces, arranquemos con los programas de intervalo fijo. En el intervalo fijo, recordemos que intervalo, cuando digo la palabra intervalo me estoy refiriendo a tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa? Entonces, supongamos que voy a arrancar con un intervalo fijo de 1. Cuando digo intervalo fijo 1 y tomo como medida de tiempo minutos, entonces estoy diciendo que ese intervalo fijo de 1 quiere decir que tiene que pasar 1 minuto para que yo pueda suministrar el reforzamiento. Supongamos, volvemos al ejemplo del saludo. Supongamos que el niño ya está saludando, porque instauré la conducta con un programa de razón fija, luego me pasé a razón variable, ahora voy a utilizar un programa de intervalo fijo. Entonces voy a decir, bueno, después de que pase 1 minuto, voy a reforzar la primera respuesta que emita ese sujeto. Y empiezo a mirar el reloj. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Así me voy mirando el reloj hasta el segundo 60. Listo, pasó 1 minuto. El niño puede que haya saludado en ese minuto a otros niños. Listo. Saludó, supongamos a, no sé, 7 compañeritos. En ese minuto. En ninguno de esos 7 saludos yo reforcé. Yo espero a que pase el minuto y el niño, después de que pasó el minuto, al momentico, saludó a otro compañerito.
suministro el refuerzo. Suministro el refuerzo. Entonces, si estoy en razón fija 1, este punto está representando el tiempo. Pasó 1 minuto. Miremos que en este minuto, si miramos este corte de acá, estas líneas, el niño emitió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces la respuesta y yo no he suministrado ningún reforzamiento. Pero pasó el minuto. Dijimos que había suministrado emitido 9 veces la respuesta. O sea, hizo 9 saludos. Pasó 1 minuto. Y en la 10ª respuesta, que sucedió después de que pasó el minuto, ahí sí suministro el reforzamiento. Ahí sí lo suministro. Espero que pase otro minuto, porque estamos en intervalo fijo, Estamos en intervalo fijo. Entonces, espero que pase otro minuto. Y la respuesta que emita después de que pase ese minuto, la refuerzo. Espero que pase otro minuto y la respuesta que emite de saludo ese niño después de que pasó ese tercer minuto, la refuerzo. Entonces aquí estamos con un intervalo fijo 1, o sea, después de cada minuto que transcurra, la primera respuesta que el sujeto emita, yo la refuerzo. Y luego de que entrego el refuerzo, empiezo a contar otro minuto. ¿Listo? Ahora, yo puedo aumentar el criterio. Entonces voy a decir, pues porque tampoco es que termine siendo muy adaptativo que el sujeto pues esté saludando cada minuto a todo el mundo. Entonces yo puedo subir el criterio, digamos, a razón fija 5 y decir, ya no va a transcurrir un solo minuto para poder entregar o suministrar el reforzamiento, sino que tienen que pasar 5 minutos. Y como subo el criterio a razón fija 5, empiezo a contar el tiempo. Pasó el minuto 1, pasó el minuto 2, puede que el sujeto en esos 3, 4 primeros minutos haya saludado a varios compañeros. Pasó el minuto 5 y el sujeto saludó a otro compañerito, entonces suministro el reforzamiento. Y luego ya puedo subir paulatinamente el criterio. Supongamos que las clases en ese jardín duran media hora cada una. No, digamos 20 minutos. Estamos hablando de un jardín infantil, las clases no son tan largas. Entonces está viendo plastilina 1 y luego pasa a plastilina 2. Entonces plastilina 1 dura 20 minutos la clase. Entonces yo voy a subir a razón fija 20. Listo. Entonces me voy a ir al salón plastilina 2 con los niños, me voy para allá con ellos. Y entonces como ya pasaron 20 minutos desde la primera clase que era plastilina 1, pues entonces ahora lo que pase en plastilina 2 después de transcurridos 20 minutos, o sea, subí a intervalo fijo 20, yo lo refuerzo. Entonces pasamos a plastilina 2, o sea, pasaron 20 minutos, el niño volvió y saludó a un compañerito, tenga su refuerzo. La primera conducta emitida después de esos 20 minutos en intervalo fijo 1. En intervalo fijo 20, perdón. Intervalo fijo 20. Pasaron 20 minutos. Ok. Luego vamos a ver programas de intervalo variable. ¿Qué creen ustedes en qué consiste el programa de intervalo variable? Pues si lo piensan bien, y nos vamos a lo que era los programas de razón. Pues en los programas de razón decíamos pues que en la razón variable ahí el criterio de número de conductas era aleatorio. Pues en los programas de intervalo variable pasa lo mismo. Es decir, ya no es un tiempo fijo el que debe transcurrir, sino que será un tiempo aleatorio. ¿Listo? Esta aleatoriedad del tiempo yo la voy dando como terapeuta y voy teniendo en cuenta el promedio del tiempo que va sucediendo. Entonces Rodrigo nos explica en su libro que en este párrafo que dice: el sistema de promediación y las estrategias que se emplean son exactamente las mismas que se emplearon
en los programas de razón variable, solo que en esta ocasión lo que se promedia es el tiempo. Entonces yo utilizo los promedios para saber la media del tiempo en los programas de razón de la cantidad de veces que emite la conducta, y aquí sería la media del tiempo en el que el sujeto emite la conducta. Eso es para ir sacando gráficas y para ir mirando cómo se comporta la conducta. Ahorita no vamos a hablar de ese sistema de promediación, eso lo verán más a profundidad con la clase de de procesos psicológicos básicos 3, que habla del aprendizaje desde el punto de vista del análisis conductual aplicado, y no lo veremos pues en esta versión. Nos interesa es tener claro que hay programas de razón y de intervalo, y que en ambos casos hay un criterio de razón fija y razón variable, y de intervalo fijo y de intervalo variable. Entonces, yéndonos acá a nuestra representación gráfica de estos temas, en los programas de intervalo fijo se determina no el número de conductas, sino el tiempo que debe transcurrir para que el sujeto pueda recibir el reforzamiento. ¿Listo? En el programa de intervalo fijo. Y en el programa de intervalo variable, ya no se determina cuántas conductas debe emitir el sujeto. No, copié lo que no era. Ya no estamos con la frecuencia de la conducta, sino el tiempo que transcurre entre conducta y conducta. Pero aquí la cantidad no es lo importante, sino el tiempo transcurrido para recibir el reforzamiento va cambiando aleatoriamente. Aquí en intervalo fijo, el tiempo siempre será el mismo, siempre pasará un minuto, si es intervalo fijo 1, o si es intervalo fijo 20, entonces pasarán 20 minutos. Pero en intervalo variable puede ser cada 5 minutos, cada 1, cada 15, cada 19, cada 7. Yo voy modificando aleatoriamente ese criterio de tiempo y luego saco promedios para ir graficando cómo se comporta la media o de la frecuencia de la conducta o del tiempo que transcurre entre las conductas. Bien. Esos son los programas de razón y los programas de intervalo. Realmente no son tan enredados, realmente uno se debe guiar por el significado de las palabras. Entonces, si estamos hablando de razón, estamos hablando de frecuencia de la conducta. Si estamos hablando de intervalo, estamos hablando del tiempo transcurrido. Y si estamos hablando de fijo, es porque es un tiempo predeterminado, una cantidad de conductas predeterminada en los programas de razón fija, o en los programas de intervalo fijo un tiempo predeterminado. Y si estamos hablando de programas de razón variable, una cantidad de emisiones de conducta que va cambiando aleatoriamente para luego suministrar el reforzamiento. Y luego en los programas de intervalo variable, pues ya no es la cantidad de respuestas, sino el tiempo transcurrido para poder recibir el reforzamiento va modificándose de manera aleatoria. Entonces, si es variable, siempre se referirá a un criterio de aleatoriedad, mientras que si estamos hablando de algo fijo es porque ya tengo predeterminado cuántas respuestas o cuánto tiempo debe transcurrir para poder suministrar el reforzamiento. Muy bien. Entonces ya vimos programas de razón y programas de intervalo, que son fundamentales para poder entender los programas tipo tándem. Un tándem, si ustedes se van al libro, cuenta Rodrigo, pues eso se ve mucho, digamos, en las playas, que hay bicicletas que son de 2 puestos.
Entonces, estas bicicletas de 2 puestos las utilizan pues 2 personas que van dándole impulso a la bicicleta a través de los pedales. La de adelante pues lleva la dirección. Se hace referencia a este símil con una bicicleta de 2 puestos porque a nivel comportamental se están sumando 2 técnicas, es decir, se están utilizando programas de reforzamiento simple como los que acabamos de ver, de razón o de intervalo, y un criterio de tiempo que implica una condición adicional que el sujeto debe cumplir para poder recibir el reforzamiento. Los programas tándem se pueden dividir en 2 tipos, aquellos que son de tasas altas y otros que son de tasas bajas. Cuando hablamos de tasas, nos referimos a la frecuencia. Entonces, si decimos tasas altas, quiere decir que va a haber una frecuencia muy alta, y si nos referimos a tasas bajas, entonces nos referimos a una menor cantidad de frecuencias. ¿Por qué es diferencial? Pues porque hay que tener en cuenta cuándo son tasas altas y cuándo son tasas bajas. Son muy distintos los tipos de programas en este tipo de estructuras. Bien. Entonces vámonos al caso del diagrama de tasas altas. ¿Listo? ¿Cuándo utilizamos programas de tasas altas? Bueno, a ver, vámonos al libro. Nos remite la gráfica 8.6, que es esta que está acá, y entonces nos dicen lo siguiente. Se observa el diagrama de cómo funciona un programa de tasas altas. El área sombreada corresponde a la zona de reforzamiento. O sea, esta área de acá es la zona de reforzamiento. Si el individuo no llega a ella, perderá la posibilidad de ser reforzado. Supongamos que un niño muy ocasionalmente participa en clase, o sea, tiene una participación muy bajita en la clase, y nos interesa que incremente esa conducta. Podemos llamar a ese niño y decirle: si tú participas durante la clase, que dura 45 minutos, 3 o más veces, tendrás derecho a tener 10 minutos más de recreo. Listo. Esa es la condición del niño. Miren que hay 2 condiciones, por eso se llama tándem, porque por eso el símil con la bicicleta de 2 puestos. Yo le estoy diciendo un criterio de cantidad de respuestas en un tiempo determinado. Listo. Pero miren, volvamos acá a la parte inicial. Tasas altas y tasas bajas. Como estamos en DTA, diferencial de tasas altas, se especifica un mínimo de respuestas. 3 participaciones es lo mínimo. En un máximo de tiempo, o sea, en 45 minutos que dura la clase. ¿Listo? Mínimo de respuestas en un máximo de tiempo. Debes participar por lo menos 3 veces, por lo menos 3. Ahora, si participas más, fabuloso, pero por lo menos 3 veces en la clase de 45 minutos. Ese es un programa diferencial de tasas altas, porque yo estoy tratando de que el sujeto aumente considerablemente la conducta, que en este caso es la participación en clase, y que es nula en ese niño no está participando en clase. Entonces le estoy poniendo un criterio alto de frecuencia en un mínimo de tiempo. Supongamos que el niño participó una sola vez, no le doy su reforzamiento. Que el niño en la siguiente clase de 45 minutos participó 2 veces, no le doy el reforzamiento porque él ya sabe la condición. Tienen que ser mínimo 3. Pero en la siguiente clase de 45 minutos participó 3 veces. Listo. Pasaron los 45 minutos de clase. Y yo le digo: muy bien, participaste 3 veces. Te voy a dar tu reforzamiento. Te voy a dar tus 10 minutos adicionales de descanso. Hay que cumplirle la promesa. Bien,
Ahora yo le puedo subir el criterio al niño, le puedo aumentar la exigencia. Entonces le digo, bueno, ya lo estás haciendo con más frecuencia. Entonces, si participas 5 veces en esos 45 minutos de clase, pues yo te doy otros 10 minutos adicionales de descanso. Si el niño emite la conducta 3 veces, ya no le doy el reforzamiento porque el criterio cambió. Entonces pasaron 45 minutos y participó 3 veces, no le doy sus 10 minutos de descanso. Él ya sabe que tienen que ser por lo menos 5 veces que participe. Llegamos a la siguiente clase de 45 minutos. Participó 4 veces, no le doy su reforzamiento porque el criterio es que sean 5 participaciones. Pero si supongamos que a la siguiente clase ya participó 5 veces, ahora sí, como ya cumpliste el criterio de frecuencia, o sea, de tasas altas, entonces te voy a dar tu reforzamiento porque cumpliste con esas 5 participaciones dentro de la clase de 45 minutos. Eso es un diferencial de tasas altas. Bien. Ahora, vámonos al diferencial de tasas bajas, que es este otro gráfico. ¿Qué pasa en el diferencial de tasas bajas? Miren lo que nos dice el libro. Por eso es tan importante que ustedes lean comprensivamente. Dice, en el DTB, diferencial de tasas bajas, se especifica un máximo de respuestas en un mínimo de tiempo. O sea, tú puedes emitir máximo determinado número de respuestas en un mínimo de tiempo. Bien. Vamos a esta gráfica, que es la 8.7. ¿Listo? Entonces aquí nos pone Rodrigo otro ejemplo y nos dice, supongamos que tenemos otro niño que se levanta continuamente del puesto. Fíjense que aquí se trata de una conducta que es desadaptativa, es un niño que es muy inquieto. Mientras que en el ejemplo anterior estábamos tratando de instaurar una conducta. Entonces aquí la conducta es desadaptativa, se para mucho del puesto. Y continúa Rodrigo diciendo, lo podemos llamar y acordar con él que si en los 45 minutos que dura la clase solo se levanta del puesto 5 veces, tendrá 10 minutos más de recreo. Supongamos que ese niño se para 20 veces del puesto. Miren que yo le estoy poniendo un criterio exigente, le estoy diciendo, si te levantas solo 5 veces del puesto, te doy los 10 minutos adicionales de descanso. Por lo tanto, el máximo de respuestas permitida será en un tiempo mínimo de 45 minutos que dura la clase. ¿Listo? Diferencial de tasas bajas, o sea, yo estoy tratando de bajar la frecuencia, por eso son tasas bajas. Entonces fíjense la gran diferencia. En el diferencial de tasas altas, yo trato de instaurar una conducta, trato de crearla y de volverla más frecuente en el tiempo. Mientras que el diferencial de tasas bajas yo lo utilizo para disminuir las conductas. Normalmente lo que sucede es que yo utilizo diferencial de tasas altas para conductas adaptativas, para que se aumente la frecuencia de la conducta adaptativa, y utilizo diferencial de tasas bajas para disminuir una conducta desadaptativa. Eso es lo que hago en esos tipos de programa de mantenimiento. Recordemos que estamos en programas de mantenimiento, es decir, todas estas técnicas que hemos visto, los programas de razón, los programas de intervalo y los programas tipo tándem, pertenecen a técnicas de mantenimiento de la conducta. O sea, yo ya creé la conducta, estoy tratando de volverla más frecuente, que el sujeto la emita muchas más veces y que la instaure y la mantenga dentro de su repertorio de respuestas, porque estoy tratando de trabajar con las adaptativas y al mismo tiempo estoy tratando de disminuir las desadaptativas. Bien, esas pues son algunas, hay más técnicas de mantenimiento, pero estas son como las más básicas que deben tener en cuenta. Vamos con las técnicas de extinción de la conducta. Bien. ¿Qué pasa con la extinción de la conducta? A ver, cuando yo voy a extinguir una conducta, yo lo que estoy tratando de hacer es que esa conducta, que generalmente es la desadaptativa,
pues que tiene una frecuencia muy alta, empiece a disminuir en el tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a los programas de extinción, de reducción de conductas, yo estoy hablando de conductas que generalmente no quiero que sucedan más, y generalmente son conductas desadaptativas. Bien. Entonces hay un fenómeno que se llama la extinción. Listo. En esta extinción, ¿yo qué hago? Yo dejo de administrar lo que está reforzando la conducta. Recordemos que el reforzamiento se encarga de instaurar una conducta y de mantenerla. Pero si estoy hablando de conductas desadaptativas y esa conducta está en el repertorio del sujeto, es porque algo está reforzando esa conducta. Algo la está reforzando. ¿Listo? ¿Qué pretendo yo con la extinción? Que esa conducta disminuya. Por lo tanto, yo tengo que determinar qué es lo que la ha venido reforzando en el pasado y dejar de suministrar ese reforzamiento para que la conducta se extinga, para que la conducta vaya disminuyendo la frecuencia. ¿Qué es lo que va pasando? Ustedes van a leer esto de manera más amplia aquí en el libro, porque aquí se hace una discusión acerca del castigo, sus efectos, los tipos de castigo, pero lo importante para nosotros ahorita es entender que, vámonos aquí a la parte gráfica, lo importante para nosotros es entender que cuando yo dejo de reforzar una conducta que venía sucediendo en el sujeto, va a pasar algo muy curioso, que ya lo habíamos mencionado en una clase anterior y que incluso se ponía como ejemplo en una de las preguntas de la evaluación 1. Supongamos que yo tengo una gráfica, ¿cierto? Y en esa gráfica estoy representando una conducta desadaptativa de un sujeto. ¿Listo? Entonces, supongamos que en esta gráfica yo estoy diciendo que ese sujeto está emitiendo una conducta desadaptativa un número X de veces. Supongamos que me estoy refiriendo a golpear a los compañeros. ¿Listo? Y supongamos que yo logro determinar que el niño en promedio está emitiendo esa conducta de golpear a los compañeros unas, digamos, 15 veces durante cada hora. ¿Listo? Entonces, este niño tiene una línea de base de la conducta de 15, o sea, hace 15 repeticiones de la conducta, digamos, en un día. Durante el día, un día de clase, un día en el colegio, ese niño le pega 15 veces a los compañeritos, en promedio. Listo. Es una conducta a todas luces desadaptativa. Yo no quiero que el sujeto emita más esa conducta. Listo. Entonces, yo determino que ese pequeño niño pues está teniendo ese promedio de emisión de la conducta. Supongamos que voy a analizar qué pasa con los días. Entonces supongamos que yo logro encontrar que lo que está reforzando esa conducta es la atención que el niño recibe cuando lo regañan. Pues ¿cómo logro determinar eso? Bueno, eso implica que yo haya hecho unas entrevistas con la familia, que haya mirado cómo se comporta ese niño en el núcleo familiar. Normalmente son niños que terminan siendo complejos también en casa, que también maltratan a los hermanitos, que también les pegan en casa. Entonces, normalmente uno hace un proceso de registro de la conducta, tanto en el colegio como en la casa. Y bueno, allí encontramos que ese niño está emitiendo esta conducta también en ese otro entorno familiar, y que yo voy a hacer ese seguimiento de la conducta, y observo en esas conversaciones con los papás pues que cada vez que el niño golpea a otro chico, le estamos llamando la atención, y que el niño se ríe.
Entonces, la mayoría de los adultos lo que hacen es decir, pero este culicagado, ¿por qué se está riendo? ¿Qué es lo que pasa con este niño? No se ríe, hágame el favor. Y lo regañan todavía más y el niño se ríe todavía más. Ese indicador de la risa me está mostrando a mí que ese niño no está percibiendo esa consecuencia que está recibiendo, que es el regaño, como un castigo. Es decir, ese castigo no es auténtico. El niño no lo está considerando realmente como un castigo. Y estamos provocando que la respuesta se refuerce. O sea, ese regaño se está volviendo realmente un reforzador de la conducta. Y si indagamos más a fondo, podemos encontrar que es que ese niño ha recibido poco afecto, poca atención en casa. Y que lamentablemente aprendió que una de las maneras de recibir atención es comportándose mal. Entonces, cada vez que se comporta mal, lo regaña. O lo regañan también en casa. Y yo como maestro en el núcleo escolar, pues también lo regaño. Y el niño se siente bien porque lo están mirando, le están prestando atención. Entonces lo que hace es aumentar la conducta para que le presten más atención. Eso es lo que el niño quiere. Sino que normalmente no vemos eso. No observamos ese tipo de cosas. Fíjense que la psicología comportamental también puede ser profunda. Esa analítica de la conducta es profunda en términos de que hace una comprensión compleja de lo que está sucediendo en el caso de este ejemplo. Entonces no es superficial y requiere un análisis con el entorno personal y familiar de ese sujeto. Ok, entonces ya sabemos que el niño en promedio 15 veces emite la conducta. A ver, un gráfico un poquito mejor acá. Para que entendamos mejor esta gráfica. Aquí estoy poniendo en este eje de las Y, que es la línea vertical, estoy poniendo la frecuencia de la conducta, mientras que en el eje de las X este es el eje de las Y, esta línea vertical, mientras que en esta línea horizontal voy a colocar, por ejemplo, los días. ¿Listo? Entonces este es el día 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el día 5. Y vamos a poner pues otro día por acá, que sería el día 10. Bien. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, aquí hay 12 días en esta representación gráfica. Ok, ya determiné el promedio de la emisión de la conducta, que es 15. Yo empiezo a hacer un registro de la conducta día a día de ese niño. Ya sé que el reforzador es regañarlo. Ya sé que la conducta desadaptativa es que golpea a los compañeros. Entonces voy a dejar de reforzar esa conducta para extinguirla. Bien. Entonces el niño llegó al colegio al segundo día. Le pegó a un compañerito. Y yo como profe no le digo nada. Uy, pero ¿cómo así? Venga, pues si le está pegando a los compañeritos, ¿cómo no vamos a hacer algo? Bueno, listo, podríamos hacer otra cosa. Podríamos aislar a ese niño, que sería utilizar otra técnica que se llama tiempo fuera. Si ustedes observan en el listado de técnicas de extinción de la conducta, tenemos el tiempo fuera. Técnicas de extinción, aquí está el tiempo fuera. ¿Qué es el tiempo fuera? Es una cantidad de tiempo
determinada por el terapeuta conductual, quien está interviniendo allí para hacer la modificación de conducta, en el que se suprimen los estímulos ambientales que refuerzan la conducta desadaptativa. Entonces, yo ya no voy a regañar al niño, sino que le voy a decir, Julianito, ten la amabilidad y te vas para el salón de al lado que está vacío. Eso es una conducta, eso es un estímulo instigador verbal, y supongamos que el niño me obedece. Listo. Entonces el niño se va para el salón de al lado. Listo. El niño vuelve, le pega a otro amiguito, se va otra vez para el salón de al lado. Estoy haciendo tiempo fuera. Y ese tiempo fuera tiene que ser una determinada cantidad de tiempo. Normalmente lo que se dice a nivel infantil es que por lo menos hasta los 10 años el tiempo fuera tiene que ser 1 minuto por cada año de edad. No exceder esa proporción, porque a veces puede ser demasiado y pierde efectividad. Entonces, si el niño tiene 6 años, pues hágale tiempo fuera por 6 minutos. Si el niño tiene 8 años, hágalo por 8 minutos. Si tiene 10 años, pues haga el tiempo fuera por 10 minutos. Aíslelo de la situación que está reforzando la conducta. Ok. Vamos a observar en este y en todos los casos que sucede un fenómeno. En ese segundo día en que yo le estoy haciendo tiempo fuera al niño, es altamente probable que suceda algo. Y es que el niño aumente la emisión de la conducta. Profe, pero ¿cómo así? ¿No estamos tratando de hacer extinción? Sí, efectivamente, estamos tratando de hacer extinción. Pero sucede que ese niño, ese organismo que viene adaptado a emitir esa conducta con esa frecuencia, cuando logra captar que ya no está recibiendo el reforzamiento, que en este caso era la atención, y que ya no está recibiendo ese reforzamiento como antes, lo que intenta es aumentar la respuesta desadaptativa buscando recibir ese reforzamiento. Recuerden que hemos dicho en repetidas ocasiones, con mucha frecuencia, que el sujeto busca activamente el reforzamiento. Y claro, como él necesita atención y la atención se la estamos dando con el regaño, pues él está buscando que lo regañemos. Entonces, ese segundo día no emitió la respuesta 15 veces, sino 18. Y lo que suele pasar es que la gente, cuando no se le advierte esto que sucede en la curva de la extinción, claudica, es decir, renuncia al programa. Dice, el conductismo no funciona, esta técnica no funciona, miren que le estamos aplicando tiempo fuera y el muchachito antes está empeorando. Pero es porque no estamos teniendo en cuenta que esto es lo normal que suceda en esta curva de extinción. Listo, vámonos al tercer día. El chico emitió la conducta. Entonces, en ese tercer día, el niño no la emitió ya 18 veces, sino que la emitió 20 veces. No, muchas personas podrán decir, no, esto definitivamente no funciona y abandonan el programa. No. Hay que hacerles esa advertencia y hay que decirles, no pueden claudicar, porque si claudican terminan generando el efecto contrario. Y el efecto contrario es reforzar la conducta desadaptativa. Entonces, cuando uno le enseña estas técnicas conductuales a los papás para que las apliquen en casa, porque como el niño ya sabemos que en casa también golpea a los hermanitos, pues entonces le tenemos que hacer esta advertencia y le tenemos que decir, al principio la conducta va a tratar de aumentar. No puede claudicar porque entonces se le refuerza, manténgase fuerte, manténgase firme. Bien. Y observamos que al cuarto día la conducta desadaptativa empieza a disminuir. Entonces supongamos que bajó aquí a 14. Listo. Porque nos mantuvimos con el programa de extinción, nos mantuvimos aplicándole ese tiempo fuera, enviando al niño
al aula de al lado que está vacía. Listo. Y también encontramos que durante el quinto día emitió la conducta, digamos, unas 11 veces. 11 veces. Y que así fue sucediendo paulatinamente en los siguientes días. Si yo me mantengo en el programa, lo que va a suceder es que disminuye la frecuencia de la respuesta desadaptativa. Entonces aquí le emitió 10 veces, aquí supongamos que le emitió 7 veces, aquí vamos a ver que le emitió 5 veces. Y así sucesivamente la conducta va a ir disminuyendo con el tiempo si yo me mantengo en el programa. O sea, esto va a tener una tendencia a 0. Listo. Bien. ¿Qué pasa con la extinción? Pasa con mucha frecuencia que la conducta reaparece esporádicamente. O sea, logramos que ese niño ya no le pegara a los compañeritos del colegio y pasaron 20 días, un mes y de pronto el niño, ¡pum!, llegó y volvió a emitir la conducta desadaptativa. Listo. Entonces, estas apariciones eventuales y espontáneas de la conducta pueden suceder después de haber hecho todo un programa de extinción. Pero hay que mantener siempre pendiente del comportamiento de ese sujeto y de la conducta desadaptativa para poder corregir y retornar a ese proceso de extinción de la conducta. Listo. Entonces puede suceder que la conducta eventualmente se repita. Skinner encontró eso en sus estudios. Él había extinguido ciertas conductas en los animales sujetos experimentales y encontraba que por allá eventualmente aparecía de manera espontánea la respuesta o esa conducta desadaptativa. Y lo que se sugiere en estos casos es estar muy pendiente, como les decía, de esta conducta para que no vuelva a presentarse, para garantizar que se mantenga ese proceso de extinción. Entonces recordemos que este fenómeno va a suceder siempre en la extinción. Al principio la conducta tenderá a aumentarse porque el sujeto busca activamente ese reforzamiento que recibía. En el ejemplo que poníamos, pues la atención a través del regaño que le dábamos. Y lo que va a pasar luego es que si nos mantenemos con el programa, pues este va a surtir efecto y la frecuencia de la conducta necesariamente va a disminuir. Si esto no sucede, es porque la técnica se está empleando mal, no porque no funcione. Es porque uno como terapeuta conductual algo está haciendo mal. O si le estoy enseñando la técnica a otra persona y esa persona no la está aplicando bien, pues entonces va a suceder un comportamiento distinto. Entonces hay que, si son por ejemplo personas del entorno familiar las que van a aplicar estas técnicas, nosotros tenemos que garantizar que la persona comprendió la técnica muy bien y que la sabe aplicar muy bien para que no vaya a suceder un efecto indeseado, un efecto incluso hasta contrario. Podemos terminar reforzando una conducta desadaptativa, lo cual es sumamente grave. Vámonos aquí. Ya vimos cómo se comporta la curva de la extinción y hablemos de los efectos del castigo. ¿Qué encontró Skinner cuando estudiaba el castigo? Pues el castigo funciona. El castigo, ya sea verbal, el físico, pues ha sido muy cuestionado porque el castigo físico hay que saberlo aplicar muy bien, porque si no puede convertirse en maltrato. Hay una línea muy delgada entre castigo físico bien aplicado y maltrato. Entonces ha sido muy cuestionado, pero pues el castigo en general funciona. Bien aplicado funciona. Pero Skinner encuentra algo muy particular, y es que
en muchos sujetos lo que sucedía era que la conducta al principio se extinguía muy rápidamente con la aplicación de castigos, pero se encontraba que los sujetos ya no hacían pública la conducta desadaptativa, sino que la convertían en una conducta privada. Una conducta privada es aquella que ejecuta el sujeto cuando no se encuentra con otros sujetos en el entorno. ¿Listo? O el sujeto empezaba a desarrollar una conducta de evitación de ese castigo, y lo que hacía era emitir entonces esa conducta desadaptativa a escondidas. Por eso hablábamos ahorita de que el sujeto lo convertía en una conducta privada. O sea, lo hacía en solitario. Entonces vámonos a un ejemplo muy común que pasa en muchas familias. A veces dicen, vea, no he podido que este muchacho deje de sacarse los moquitos de la nariz. Él se saca los moquitos y se los come, y yo lo regaño y yo le pego en la mano y le hago el pao pao. Y bueno, el niño no cambia, el niño no deja de comerse los moquitos. Bueno, bien, supongamos que establecimos que el castigo no está siendo lo suficientemente intenso, entonces no le vamos a decir, señora, pues pégale más duro, no. Lo que le vamos a sugerir es un cambio, digamos, de castigo. Entonces puede ser que al niño le desagrada mucho que le quiten, por ejemplo, la tableta. Entonces ahí estamos aplicando un castigo negativo. ¿Por qué? Porque estamos quitando algo que le gusta a ese sujeto, en este caso la tableta. Recordemos que cuando nos referimos a positivo o negativo, en el caso de los refuerzos o los castigos, no estamos refiriéndonos a que algo sea bueno o malo, sino que positivo es dar o suministrar y negativo es quitar o suspender. Entonces yo le voy a quitar la tableta, por lo tanto es castigo negativo. Bien. Y empieza la familia a aplicar castigo negativo en casa. Entonces vieron al niño, están pendientes de la conducta del niño. El niño llegó y se sacó un moquito, se metió el dedo a la nariz y se sacó el moquito, e inmediatamente le dicen, te voy a quitar la tableta, y se la quitan efectivamente. Y el niño llega y hace una pataleta y todo el cuento, pero el niño aprende a asociar que eso sucede cada vez que él va a tratar de emitir esa conducta desadaptativa. Es más, se lo podemos decir, eso es muy útil. Le advertimos, mira, si tú te metes los dedos a la nariz y te hurgas la nariz para sacarte moquitos, te vamos a quitar la tableta. Y le cumplimos el castigo. Aplicamos el castigo negativo, le quitamos la tableta, y eso va a tener un efecto en la conducta. Bueno, al principio el niño trata de aumentar esa frecuencia de la conducta, luego logramos disminuirla. Efectivamente la familia va registrando que cada vez se presenta con menos frecuencia la conducta, hacemos el gráfico y mostramos ahí. La misma familia puede ir haciendo el autorregistro en casa, le podemos suministrar un formato donde anote día a día la cantidad de veces que emite la conducta desadaptativa, y luego lo graficamos en la consulta y le mostramos a la familia que la técnica está funcionando bien. Supongamos que logramos extinguir esa conducta, el niño aparentemente no volvió a emitir esa conducta desadaptativa, y un buen día la mamá va pasando por la sala y se encuentra que la cortina se está moviendo. Entonces dice, bueno, el niño está escondido detrás de la cortina, ¿será que está jugando escondite? Y se va pasitico hacia donde está el niño, detrás de la cortina, y le corre la cortina para sorprenderlo. Y se encuentra que el niño está detrás de la cortina hurgándose la nariz. Entonces la mamá va a decir, ¿cómo así, Juanito? ¿Cómo así, Pedrito? ¿Cómo así, Julanito? ¿Qué pasó? ¿No habíamos quedado pues en que no ibas a volverte a hurgar la nariz? Te voy a quitar la tableta otra vez. ¿Cómo así que estás haciendo esto? Podríamos afirmar que el programa no funcionó. Sí, no, el programa sí funcionó. El programa surtió efecto. Logramos disminuir la frecuencia, pero suele suceder esto que Skinner encontraba. El sujeto podía
hacer una recuperación espontánea de esa emisión de la respuesta desadaptativa. Y normalmente lo hacía como una conducta privada, lo hacía a solas, cuando no estaba sometido a las condiciones ambientales de la experimentación. Entonces, en extinción hablamos de que la conducta realmente no se extingue del todo y que eventualmente podría presentarse en alguna ocasión. Bien, ahorita en el ejemplo del niño que le pegaba a los compañeritos hablábamos del tiempo fuera. Entonces retomémoslo brevemente. El tiempo fuera consiste en sacar al individuo de las condiciones ambientales que están reforzando una conducta. Por eso, cuando hablábamos del ejemplo de este niño que le pegaba a los compañeritos en el aula de clase, lo que hacíamos era sacarlo de ese entorno, ¿sí? Si ustedes le preguntan a sus abuelos, en el pasado utilizaban el arrinconar en una parte del aula a los niños. Entonces le decían, te vas para el rincón del castigo. Y en ese rincón de castigo ponían allá al muchachito mirando contra la pared y el profesor seguía dando la clase. Realmente eso era un tiempo fuera parcial. Ahí el niño era suspendido de ciertas condiciones ambientales, como por ejemplo estar al lado de otros compañeritos que eran una mala influencia y armaban ahí una barra, la barra pues que hacía la recocha en el aula, o de los compañeritos que le celebraban pues la conducta desadaptativa, pero era un tiempo fuera parcial. Uno puede hacer tiempo fuera total, como en el ejemplo que poníamos ahora, que es enviar al niño al salón de al lado, donde no está ya en el entorno de clase, donde ya no tiene a los compañeritos al lado y donde no tiene al profesor al lado. Y lo mantenemos en esa aula. Lo importante es que ya también pueda hacer supervisión de lo que está pasando en la otra aula, pues porque si el niño se va para allá y resulta que empieza a comportarse mal, entonces pues vamos a tener un problema allí. Entonces hay que tratar de mantener cierta verificación de lo que está sucediendo con la conducta de ese sujeto. Pero lo importante de entender acá es que en ese ejemplo estoy tratando de sacar al sujeto de las condiciones ambientales que estaban reforzando esa conducta desadaptativa. Entonces lo pongo en el aula que está vacía. Estoy suprimiendo esos posibles refuerzos del entorno que estaban manteniendo esa conducta desadaptativa. Supongamos que ese niño tiene 10 años, pasaron 10 minutos, lo retorno al aula. Si vuelve a emitir la conducta, vuelvo y lo saco del aula otros 10 minutos. Y así sucesivamente. El tiempo fuera es efectivo, el tiempo fuera sirve mucho para los berrinches, lo aplican mucho para los berrinches de los niños, pero también se aplica en adultos. Vamos a poner un ejemplo en adultos. La persona que con mucha frecuencia, hay personas que son muy negativas, que siempre están hablando de temas desagradables, que siempre se están quejando de ellos mismos y del mundo. Entonces, supongamos que tú tienes un amigo que cada vez que te encuentras con él y empiezan a conversar, te dice, no, estoy muy mal porque me pasa esto, me pasa aquello, estoy muy mal porque peleé con mi novia o con mi pareja, o peleé con mis padres, estoy muy mal porque la buseta se demoró hoy en pasar, estoy muy mal porque me miraron feo a la entrada, estoy muy mal porque se me quedaron los lapiceros, todo lo veo oscuro. Es una persona muy negativa, entonces se queja de todo. Si uno observa lo que sucede en el entorno, normalmente uno mismo se encarga de reforzar esas cosas. Y cuando esa otra persona llega a decirte estoy muy mal porque se me quedaron los lapiceros o peleé con mis padres o porque me dejó la buceta, normalmente observa qué es lo que estás haciendo tú que está reforzando esa conducta. Y muchas veces sucede que uno dice, ay, ¿cómo así? No, qué cosa tan terrible, no, pero ven, tranquilízate, todo va a estar bien, mira, yo te presto un lapicero que tengo aquí de excedente, o bueno, no, te voy a dar un consejo, trata de madrugar un poquito más porque tú sabes que esa buceta pasa con poca frecuencia, entonces
Así vas a tener más oportunidades de poder tomarla a tiempo. O no, ven, pues tranquilo, eso se puede arreglar, conversa con tus padres o conversa con tu pareja, puedes decirle esto. Resulta que ahí yo estoy tratando de hacer una buena acción y bueno, eso es legítimo, pero también hasta qué punto eso que yo le estoy retroalimentando al sujeto le está reforzando esa conducta desadaptativa. Entonces, yo lo que puedo hacer es que cuando el sujeto me hable de cosas negativas, yo no le responda de la misma manera. Puede ser que yo simplemente me quede callado o que le cambie el tema de conversación. Al hacerlo, estoy suspendiendo el reforzamiento, porque esa retroalimentación que yo le daba, donde yo le demostraba esa empatía y esa preocupación, le estaba era reforzando más la conducta desadaptativa. Como decimos en el lenguaje coloquial, a veces por querer hacer algo bien hecho, terminamos haciéndolo mal hecho. A veces por hacer bonito hacemos feo. Entonces observemos qué pasa en el entorno, porque en muchas ocasiones esas interacciones, en vez de ser adaptativas para la persona, en vez de generar una conducta adaptativa, estoy generando conductas desadaptativas. Bien, esto que acabo de decir en este ejemplo, se conecta con la última técnica que tenemos aquí relacionada, que es el reforzamiento diferencial de conductas opuestas. Como venimos hablando de extinción, uno puede pensar, bueno, vamos a trabajar sobre la conducta desadaptativa y la vamos a reducir. Efectivamente, vamos a tratar de que eso no suceda porque eso está muy mal hecho. Este es un error que muy comúnmente tienen los padres en los hogares. Cuando el niño emite una conducta desadaptativa, inmediatamente se le castiga. Inmediatamente trata de que esa conducta no se vuelva a presentar. Y resulta que cuando el niño hace algo bien, no lo refuerza. Y eso es perjudicial. A veces termina pasando efectivamente lo que sucedió con este niño que poníamos de ejemplo, que buscan es la aprobación y buscan la atención a través del regaño, porque es la única forma de que les presten esa atención. Entonces el reforzamiento diferencial de conductas opuestas es un concepto muy sencillo pero muy importante. Y a lo que nos invita es refuerce la conducta adaptativa y la que le es opuesta o contraria, es decir, la conducta desadaptativa, no la refuerce. Como Skinner encontró que el castigo a veces producía esa aparición espontánea de la conducta desadaptativa, prefirió instaurar o proponer otro modelo que se basa en este RDO, reforzamiento diferencial de conductas opuestas, y es, listo, no castigue pues, pero tampoco refuerce. O sea, no refuerce lo desadaptativo, no lo castigue, está bien, pero no lo refuerce. Eso sí, refuerce la conducta opuesta. Entonces, si lo que estamos tratando de extinguir es el maltrato hacia otros compañeros, ok, utilicemos tiempo fuera, que no es un castigo, sino que es una técnica en donde saco al sujeto del entorno que está reforzando la conducta. Entonces dejo de reforzar esa conducta desadaptativa, pero cuando yo observe que ese niño está siendo considerado, amable, atento con sus compañeros, reforcémoslo inmediatamente. Puede ser un reforzamiento de tipo verbal y social. Oye, Julanito, qué bien, qué bueno que estás comportándote bien con tus amigos, qué bien que estás tratando bien a tus compañeros. Te felicito. Te voy a dar más tiempo de descanso, puede ser aplicar un reforzamiento. Puede ser la palmadita en el hombro, si el sujeto no la toma mal. Muy bien, es un reforzamiento verbal acompañado de un reforzamiento físico que le está dando aprobación a ese sujeto. Entonces el RDO, reforzamiento diferencial de conductas opuestas, consiste en reforzar la conducta adaptativa y la opuesta, que es la desadaptativa, no reforzarla. No reforzarla. Y eso incrementa de manera dramática la extinción de la conducta desadaptativa.
No basta con el castigo, no basta con dejar de reforzar. Es muy importante que la conducta adaptativa que es opuesta sea reforzada para que el programa de extinción tenga mucha mayor efectividad. Bien, con esto terminamos pues la explicación magistral del día de hoy. Recuerden que tienen un trabajo con décimas adicionales para realizar. Es un cuadro a 3 columnas, allí encontrarán todas las instrucciones, da décimas adicionales para la evaluación 2 y lo deben subir por la plataforma, por favor. Espero que haya quedado claro. De todos modos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir por el correo electrónico o la podemos abordar también en la próxima clase. Espero que tengan un buen día y que les acabe de ir muy bien.